Y vamos a fondo sobre la participación y los resultados de esa elección que nos dejó ayer en todo el país y la participación particularmente de Cartagena y el departamento de Bolívar. Por eso hasta ahora quiero darle la bienvenida a Orlando Higuera. Él es analista político y experto en esos asuntos electorales. Profesor Higuera, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Jair. Buenas tardes a toda la teleaudiencia del canal Cartagena. Bueno, bien, empezamos primero por los datos, el nivel de participación de la gente y básicamente estuvo en alrededor del 56,34%, 1.010.000 votantes en todo el departamento de Bolívar, muy por encima así del promedio nacional que fue del 50,62%. ¿Usted qué lectura primero tiene de esa participación de la gente ayer en las urnas? Digamos, es destacable, se mantiene en medio del promedio normal para una elección de este tipo, porque lo que vemos es que el ciudadano no tiene tanta cercanía con este tipo de elección. A diferencia de la elección a presidente, que mueve, por ejemplo, muchísimas pasiones y polarización, o las elecciones de carácter local, que el ciudadano entiende que es alguien que le resuelve las situaciones inmediatas de su entorno, no pasa lo mismo con el Congreso. En ese sentido, llegar a un nivel de participación por encima del 50% es como un estándar más o menos para Latinoamérica y nos estamos moviendo en cifras de participación que están mejorando poco a poco. Lo ideal sería que todos participáramos, sin embargo, en una democracia de voto facultativo como la que nosotros tenemos, pues cada quien decide si vota o no. Y a mí me sorprende también otro dato y es el que la participación de las consultas, pese al número de votantes que hubo a nivel nacional, 8 millones de votantes, es decir, una buena participación para el tema de consultas, en Bolívar fue solamente el 12,05%, para ser específico con el dato, es decir, fue mucho menos, es decir, solo una cuarta parte de los que votó para Senado y Cámara de Representantes. Sí, de hecho, creo que también nos estamos moviendo en cifras parecidas en el resto del país, salvo algunas ciudades donde hubo mayor movilización. También nos muestra entonces que prácticamente la campaña presidencial hasta el momento está muy polarizada entre dos opciones que no estaban participando. Y de hecho también habría que señalar que, por ejemplo, el Pacto Histórico hizo una consulta por fuera de fechas electorales y tuvo, para tener las dificultades que tuvo en materia de logística, pues una buena participación. Sin embargo, vemos también cómo los candidatos que estaban en participación, salvo Paloma Valencia, sacaron votaciones pírricas. O sea, podríamos hacer una lectura muy mala y muy precaria de la participación en la consulta de Claudia López, en la que gana Roy Barreras, que los deja mal posicionados frente a la carrera presidencial. O sea, se contaron desde ya y se contaron bastante mal, porque en una buena, o sea, esa sería una cifra de un gran elector o un grandísimo elector para el Senado. O sea, recuerdo cuando Uribe se lanzó por primera vez al Senado, que sacó más o menos esa votación que sacaron en las consultas. Pero en este momento, y fue a 2 meses y medio de las elecciones presidenciales, sacar los votos que sacó la consulta de Claudia y la de Roy, pues prácticamente dinamitar sus opciones para ser presidente de la República. Creo que hoy están en una etapa de profunda reflexión y pues lo de Paloma hay que leerlo también en contexto. O sea, de todos los candidatos que estaban ahí, es tal vez la que más reconocimiento tiene y además es la que tiene la estructura política más sólida detrás de todos los que estaban en esa consulta. Si nosotros quitamos a Paloma de ese panorama, el resultado de esta consulta hubiera sido igual que las otras. O sea, estamos teniendo unos escenarios de participación que, digamos, la misma falta de estructura y la misma falta tal vez de competencia política que hay con los candidatos que están participando en las consultas nos muestran que no tienen una votación lo suficientemente alta. O sea, si nosotros sacamos a Paloma, literal, tenían 8 candidatos que la mayoría no hubiera sacado más de 300.000 votos. O sea, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Juan Daniel Oviedo, que también tiene mucho voto de opinión y mucho voto en contra del centro democrático, es quien absorbe buena parte de la votación. Sin embargo, el resto de sus compañeros y contendientes, pues la votación fue bastante mala también. Profesor Higuera, vuelvo con usted y quiero que nos vayamos a fondo sobre los resultados de la Cámara de Representantes y es absolutamente sorprendente lo que alcanza
el Partido Conservador en Bolívar con más de 400.000 votos, esa colectividad nada más. ¿A usted qué le dice ese resultado? Digamos, el Partido Conservador se está consolidando, o ya se consolidó mejor, como la principal fuerza política del departamento. Y uno tiene que hacer una lectura que viene de más de 8 años. O sea, ellos comienzan esta ruta de consolidación con la victoria de Vicente Blel como gobernador del departamento de Bolívar. Posteriormente, esto se refrenda con, digamos, y hace 4 años, si bien Nadia Blel venía ya como, digamos, como senadora, se dispara como una gran electora a nivel nacional, justo en el periodo en el que su hermano está en digamos, en la primera silla del departamento, y sobre todo con una característica fundamental, y es que la votación de la senadora Blel se concentra principalmente en el departamento de Bolívar. O sea, a diferencia de otros senadores que sacan una votación dispersa por todo el territorio nacional, la de ella está profundamente arraigada en el departamento. Y también vemos, digamos que además de ella, está la votación del gobernador Yamil Arana, que hace 4 años sacó 113.000 votos y que hoy se refrenda también con su cuñada Camila Salas. Digamos, lo que estamos viendo en el Partido Conservador es la consolidación de varias casas políticas muy fuertes. Por un lado está la Casa Blel, el gobernador Yamil Arana, por su parte, yo creo que ya está consolidando su propia casa política, donde él es el principal representante. Su cuñada, si nosotros vemos ahora, tiene la votación base que él sacó hace 4 años, más lo que pudo obtener de voto de opinión por su trayectoria profesional, empresarial y demás, que la lleva a 140.000 votos. Pero también podríamos hacer una lectura de una derrota parcial para ciertas casas al interior del Partido Conservador. William Montes, por Montes. ejemplo, que Ujú. como sabemos él estuvo condenado por parapolítica y por eso sale del escenario público, hace 4 años se queda con dos curules, la de Andrés Montes Celedón y la de Fernando Niño Mendoza. Y ahora, digamos, por los cambios en su vida, en la esfera privada de su vida, Se queda con saca solo a una. Fernando Niño y pone a su hijo, que es, digamos, Miguel Montescuri. Iba con Andrés Celedón y con Miguel Montescuri, digamos, como opciones para retener esas dos curules. Y efectivamente la curul que se pierde es la de Fernando Niño. O sea, quien nosotros vemos que se debilita al interior del Partido Conservador es el ex senador William Montes. Sí. Mientras que las posiciones tanto de la Casa Olel, que tiene presencia tanto en Senado como en Cámara, con el representante Julián Aray y Nadia Olel en el Senado, y la del gobernador Yamil Arana, salen fortalecidas de estas elecciones. Bien, Entonces, en esa lucha están súper interesantes. y otro tema particular que dejan esos números para la Cámara por Bolívar no es solo lo que pasa con el Partido Liberal, que sostiene una curul, simplemente hay un cambio de nombres, que la pierde Silvio Carrasquilla, que venía de 3 periodos constitucionales seguidos, y ahora la obtiene Yolanda Wong, que más en un rato adelante conversaremos con ella, sino también que el Partido Centro Democrático a hoy, todavía no oficial, a hoy puede estar teniendo por primera vez una curul en el departamento de Bolívar. Sí, yo creo que el asunto del Partido Liberal no es un asunto menor, porque pasan de ser la segunda a ser la tercera fuerza política del Bueno, sí, departamento, claro, superada porque por el Pacto encima Histórico. el pacto histórico se le instaló encima, claro. Y yo creo que aquí hubo, digamos, tal vez un error en la confección de listas, porque de alguna forma lo que yo leo es Lidio García sacando dos candidatos muy fuertes, tanto Yolanda Wong como Silvio Carrasquilla, pero el resto de la lista no sumó, o sea, no sumó tanto como lo que ellos esperaban. Si le hubieran metido 10.000 votos cada uno de los otros candidatos, estaríamos hablando de dos curules para el Partido Liberal. Y lo del Centro Democrático hay que leerlo también en contexto, o sea, digamos, es una persona que, si bien estuvo pues como funcionario en la gobernación de Bolívar, en seguridad y convivencia, no hay que reconocer que es una persona que viene también con una plataforma política que lo impulsa, que es el de la actual alcaldesa del municipio de Turbaco, Claudia Puello, que es o fue la pareja del señor José Aldina. Así es. Profesor, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, un saludo a ti y a toda tu audiencia.